Buenas tardes, jugadores de Rise of Castle, parcero, les habla Gatsu. A los que no me conocen, parcero, su servidor. Y hoy venimos, parce, con uno de los héroes más chingones, de los más chingones que hay, no por sus habilidades, sino por esto, parceros. Por esto. Nos trajeron a Héctor de Troya, es igualitico. Ey, loco, ¿quién se parece a mí? ¡Héctor! Bueno, y ya sabiendo que todas las mujeres de Rise of Castle quisieran tener este héroe en su cuenta, vamos sin más a mirar sus habilidades, porque cada vez Rise está sacando héroes con habilidades más raras que no vamos a ver cómo funciona. Entonces, lo primero que vamos a ver de Héctor de Troya es que es un arquero y ahí no le pegó porque realmente el man no tiraba flechas. La loca que tiraba flechas era Paris. Entonces se me tiraron a Héctor. Debió ser espadachín. Entonces era de infantería ese perro y me lo cambiaron a arqueros, parceros. Ya sin más, vamos a mirarlas. Ya hablando de la parte seria, vamos a mirar si tiene algo raro. No tiene nada raro en sus habilidades principales. No volvieron a sacar como los S1, que teníamos algo siempre raro, algo chingón, velocidad o cualquier cosa, pero aquí no han vuelto a jugar con la habilidad número, creo que era la 7. ¿Listo? Ahora vamos a mirar sus habilidades, parceros. Sus habilidades, la primera habilidad es, parce, murallas de Troya, parce, como la película. Y es una nueva habilidad que está sacando Rise of Castle y nos dice que cuando se activa vamos a tener 300 más de defensa y el daño físico recibido menos 60%. El daño físico para mí, si me equivoco, me corrigen, parce, es el ataque básico, el ataque normal, el que lanzan todos los digamos, todos los héroes sin ninguna habilidad. ¿Listo, parcero? Entonces nos van a pegar mucho menos, un 300% menos, y tras del hecho el ataque físico va a ser muchísimo menos. Eso es lo que dice la habilidad de ¿qué? De murallas de Troya. Ahora, ¿qué nos dice? Todos nuestros grupos obtienen el efecto de muralla de Troya durante 3 rondas, parce. Entonces iniciamos, lo malo es que es de arqueros, iniciamos con un 300 de defensa y un menos 60% de daño por 3 rondas. Eso es un sí, es decir, vamos a aguantar mucho más golpes en las primeras 3 rondas. Ahora, durante ese tiempo, cuando Héctor recibe una herida fatal por primera vez, aquí la primera pregunta que tenemos, ¿qué es una herida fatal, parce? ¿Qué es una herida fatal? No tengo ni idea qué es una herida fatal para el juego, parce. Puede ser que lo dejen, le den muy duro. Ese es un signo de interrogación que no sabemos cómo va a ser hasta que lo probemos. ¿Listo? Entonces, será inmune a control y continuará luchando una ronda más. Ese continuará luchando significa que lo mataron y continúa luchando una ronda más. O que cuando le pegan duro, él vuelva a lanzar sus habilidades. Eso lo sabremos solamente cuando los gastadores compren el héroe y veamos un reporte de batalla. Al mismo tiempo, parce, dice, se activa el efecto grilletes de destrucción. Oiga esto, la probabilidad de golpe letal y golpe de destrucción aumenta de un 35% hasta el final de combate. Parce, esto va a ser algo buenísimo porque va a hacer que tus arqueros toteen. Además, este héroe se puede mezclar con cualquier cosa porque no está diciendo que el héroe de arqueros, sino puede ser con cualquiera. Lo malo es que la tropa de él sí es de arqueros, entonces va a perder muchísima tropa él. ¿Listo? Y mire lo que nos dice, hasta el final del combate y se restaura, oiga eso, y se restaura el poder de tropa a todos nuestros grupos con una tasa de recuperación de 400%, parce. Esto es un chingón, porque si este héroe es bien fuerte, te va a restaurar muchísima tropa, pero muchísima tropa. Poneme atención. Si con este loco restauramos 270% y restauramos más o menos 12.000, con el otro vamos a restaurar más o menos 20.000 o más porque el arquero recupera mucho más. Entonces, es una habilidad muy chingona que te va a curar. Y ojo, que si él recibe una herida fatal, se activa. Pero si no llega a activarse, cuando se acabe la tercera ronda,
se va a curar y va a curar a todos, parce. Entonces, sí es una habilidad re brutal, hay que verlo porque el inconveniente, como les digo, como es de arquero, va a sufrir muchísimo daño, pero esta habilidad realmente, acuérdense que esa habilidad solamente es para las 3 primeras rondas. Entonces tenemos que intentar matar al enemigo en las 3 primeras rondas. Yo lo tomaría así. La segunda habilidad, 70% de infligir 200 de daño habilidad a todos los enemigos, reduciendo su resistencia a golpe de letal y golpe de destrucción en 30%. Es decir, tras que el otro le aumenta la probabilidad de 35% de sacarlo, este le disminuye, digamos, la defensa. Entonces está disminuyendo la defensa en un 30% y es hartísimo. Este efecto no es acumulable y dura 2 rondas. ¿Listo? Ojo con esto, ¿sí? Que no es acumulable, pero entonces siempre va a tener ese efecto de menos 200%, parce, menos 30%, disculpe, menos 30% de golpe letal o golpe de destrucción. Si está bajo grilletes del destino, el daño aumenta a 400, es decir, va a pegar durísimo, ¿sí? No es que vaya a ser un killer, pero va a pegar 400 y 400 ya vale la pena. Y la reducción de resistencia a 45%. Loco, es decir, va a hacer que el otro héroe pegue muy duro, pegue bastante duro. Ahora, no sabemos si va a aguantar los otros los golpes, ¿sí? Si es suficiente la habilidad 1 para que puedan aguantar los golpes los héroes. Y por terminar, parceros, 100% de probabilidad. Ah, bueno, espérate una cosa. Para que me entiendan esta habilidad. Esta habilidad va atada a la primera. Porque tenemos nuestra legión, ¿sí o no? Tenemos la legión enemiga acá. Entonces, parceros, cuando a nosotros nos atacan, ¿sí? Cuando nosotros estamos, digamos, nos atacan y casi nos matan a ese man, hagámosle un arcao, casi no lo matan, él saca los grilletes. En ese momento que saca los grilletes, parce, tenemos un 70% de pegar 400 a todos, y tras del hecho se vuelve vulnerable al ataque, parce. Y si no le pegan duro, en la tercera ronda, sí o sí, es decir, en la tercera ronda va a pegar muy duro. ¿Qué quiere decir eso, parce? Que yo un sí o sí me iría con Sakura. Es decir, esta habilidad está atada a la habilidad 1 prácticamente. Esta habilidad está atada a esta habilidad. Y esta habilidad está atada a las 3 primeras rondas. Entonces yo lo ato con Sakura, con Rosen, porque tienen efectos superiores en las 3 primeras rondas. Ya les voy botando cómo yo empiezo a combinar esto, ¿sí? Y después algo que tenga un golpe letal, un golpe de destrucción muy áspero. Aunque ustedes lo pueden combinar como quieran. Parce, ya la última habilidad. 100%, es decir, siempre va a pegar. Ojo que no es de preguerra. Ojo que no es de preguerra, porque la gente a veces confunde un 100% con que es de preguerra, es decir, lo pueden silenciar. La probabilidad de atacar consecutivamente al grupo enemigo con menor cantidad de poder de tropa, infligiendo 3 golpes de daño físico, es decir, como 3 ataques normales. Cuando Héctor inflige un golpe letal, en esos ataques normales hay una probabilidad de lanzar un ataque letal. Esos ataques que pegan re duro, se lo vemos sobre todo a Enrique, ¿sí? Reduce la defensa del grupo enemigo con menos poder en 100. ¿Listo? Acumulable hasta 4 veces durante 3 rondas, parce. Es decir, puede pegarle al mismo y le puede bajar, parce, acumulable 4 veces. ¿Sí o no? Significaría que le estaría bajando 400 de defensa al enemigo, parce. Entonces lo va a volver muy débil. ¿Y a quién? A quien tenga menos tropa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es algo de esto? Pues nos va a ayudar a matar una legión lo más rápido posible, parce. Lo más rápido posible. Es decir, este héroe lo van a poder combinar con muchísimas cosas, ¿sí? Realmente va a ser un dolor de cabeza. Lo podrían combinar con esta habilidad, digamos, encajaría muy bien con esta heroína. Hay que mirar si pega lo suficientemente duro para que ese sea el héroe de ataque, ¿sí? O, o con Enrique, que tiene un 20% más de dar un golpe letal. Yo creo que va a ir muy bien con Enrique. Para mí no va con Oliver, porque Oliver, parcero, lo que tiene es que solo pega una vez.
Y si te sale un golpe letal de más, entonces no te va a pegar. Entonces no creo que vaya con Oliver. Y hay muchas combinaciones con todos los demás, pero tocaría mirar cómo se combina Parsi. ¿Listo? La única debilidad es que si este le pega a Harald, Harald te va a devolver los ataques. Habría que mirar qué tanto se puede defender de los ataques, de los contraataques de Harald. Porque es que Harald sigue siendo, con el contragolpe, algo durísimo. Este héroe los gastadores lo van a gastar. Sí, se me hace que es un buen héroe. Le doy una calificación de... No creo que vaya a ser top, pero le doy una calificación de 8.5. Espero no arrepentirme como me estoy arrepintiendo con el nuevo héroe de caballos que Harald realmente le da muy duro. Obviamente lo tengo con 8 y está a la par de Harald, pero es débil contra Sundita. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les voto el dato. Es débil contra Sundita, el nuevo héroe de caballos. Se lo voto. Sí, se sabía que contra Farah iba a ser débil. No pensaba que iba a ser tan débil contra Farad y Sundita. Bueno, parceros, esa es mi explicación de Héctor de Troya, parceros. Realmente es un héroe que va muy bien. Si tienes algo para destruir en las 3 primeras rondas, esta habilidad jode al enemigo literalmente. Porque en las 3 primeras rondas te va a dar defensa, ¿sí? Y va a permitir que tú cojas y en la tercera saques los grilletes. Esta con los grilletes vas a pegar un riendazo de 400 y le bajas el golpe de destrucción, ¿sí? Y con esta estás dándole durísimo al que tiene menos tropa. Entonces, parceros, en las 3 primeras rondas, este te va a defender. Ahora, si puedes atacar muy duro en las 3 primeras rondas, porque en la tercera es cuando lanza el golpe fatal, por decirlo así. Y por eso yo les digo que este héroe podría ir con Sakura, porque esta te aguanta hasta la tercera ronda. Entonces en la tercera ronda es donde vas a pegar muy duro y la idea sería matarlos en la tercera ronda. ¿Sí? Para mí su archienemigo va a ser Harald, el, el, el perro Harald que sigue comandando las legiones free to play y las legiones pagas. Ese sería el archienemigo de César, de Héctor. ¿Listo, parceros? Bueno, parceros, si te gustó, parcero, suscríbete y acuérdate que vamos a iniciar realmente All Star y vamos a estar transmitiendo con código regalos, con tickets, con medallitas y vamos a estar riéndonos en vivo, parceros. Su youtuber Gatsu es youtuber principal y me están obligando a poner mi hermosa jeta delante de ustedes. Por eso nos vemos, parceros.